Salve María, queridos amigos, bienvenidos una semana más, como todos los miércoles, a nuestra charla de formación aquí en el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Estamos muy contentos de una semana más poder reunirnos con todos ustedes y les pedimos, como es costumbre, que nos vayan dejando los comentarios si nos escuchan bien, si nos ven bien y desde dónde nos están acompañando. Es bien bonito, emocionante ver que nos siguen a veces de lugares que no nos imaginamos, Japón, Nigeria, mucha gente también en el Medio Oriente, que utiliza pues la formación que se da en el canal para seguir fortaleciendo la fe o para seguir manteniéndola en lugares donde a veces no es tan fácil. Así que bueno, por favor ahí dejen sus comentarios, aprovechen ya para compartir este contenido que vamos a tener el día de hoy, esta charla tan importante, que va a ser sobre la Santa Iglesia Católica, la barca de Pedro. Mucha gente a veces escribe confundida, un poco quizá también decepcionada, un poco, como dicen en portugués, desnorteada, ha perdido el norte al respecto de dónde encontrar la Santa Iglesia, qué pasa con la Santa Iglesia, porque hay tanta confusión en la Santa Iglesia. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema súper importante para que nosotros conozcamos dónde está esa verdadera arca de salvación. Y para el día de hoy pues tenemos a un expositor ejemplar que se ha preparado muy bien para esta charla, somos testigos de todo eso y que siempre pone mucho empeño cuando tiene que participar en alguno de los programas. Así que desde ya saludamos al hermano Alejandro. Salve María, hermano Alejandro, ¿cómo Salve está? María, hermano Sebastián, muchas gracias ahí por la introducción, ¿no? A los halagos, algunos pues después conversamos, pero es un gusto estar aquí con ustedes. Realmente, como usted decía, es una charla muy importante, es un tema bien amplio y lo vamos a intentar condensar o resumir los aspectos más importantes, pero para ello iniciemos tal vez con Ave María, Por supuesto. pidiendo justamente la protección, la invocación, justamente el Divino Espíritu Santo para que Él nos ilumine y también les ilumine a cada uno de ustedes, y pidiendo muy especialmente la protección de Nuestra Señora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, la Santa Iglesia. ¿Cómo comenzar un tema tan interesante, tan complicado al mismo tiempo? Pero es muy interesante porque tenemos que recordar que la Iglesia es nuestra madre. Entonces, hablar de la Iglesia es hablar justamente de nuestra madre, de nuestra protectora. Y vamos a comenzar de una vez con la presentación y explicando el significado de qué significa propiamente Iglesia. Vamos a definir primero todo para después hablar propiamente con propiedad de ella. Entonces, es una palabra, Iglesia, es una palabra que viene del griego, que se pronuncia eclesia, que en español significaría convocación. Y la Iglesia, más que todo, es una convocación, y nosotros podemos tener, por así decir, tres aspectos de esa convocación. La primera es el templo físico, o sea, nosotros vamos a una iglesia, un templo físico. Después, una comunidad local, que es propiamente, por así decir, a la parroquia o la iglesia en la cual nosotros participamos. En esa, no sé, la iglesia de El Salvador, la de Guatemala, etcétera, de todos los países donde ustedes nos siguen. Y un tercer concepto mucho más amplio es justamente la iglesia en cuanto comunidad universal. Porque la iglesia, por más que estemos en diferentes países, ella es una sola, nosotros participamos de una misma fe. Después vamos a profundizar mejor cada uno de los atributos de la Santa Iglesia. Después nosotros tenemos símbolos. Las Sagradas Escrituras nos dan símbolos, representaciones para poder entender mejor la Santa Iglesia. Y vamos a mencionar aquí unos cuantos, vamos a pasarlos un poco por encima, no vamos a profundizar. Pero el primero que la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual nos estamos basando todo lo que estamos diciendo,
uno de los primeros símbolos de la Santa Iglesia es justamente el redil. Nosotros sabemos y hemos escuchado también en los evangelios, cuando vamos a misa los domingos, que nosotros escuchamos a nuestro Señor diciendo que Él es el buen pastor o que Él es la puerta del redil, nosotros somos las ovejas. Y es muy interesante ese aspecto porque el redil es justamente un lugar que abarca, justamente protege a estas ovejas justamente de todo lo malo que le puede hacer. Pueden ser ladrones, pueden ser lobos, etc. Y es muy bonito porque nuestro Señor es la única puerta de ese redil. Y aquel que no pasa por la puerta, no viene nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir también, nuestro fundador, Monseñor Juan, comenta mucho eso, que la cerca, por así decir, es justamente todas las doctrinas, todo, por así decir, lo que delimita la Santa Iglesia, todas las reglas, los 10 mandamientos, todos los mandamientos de la Iglesia, que, por así decir, protege propiamente a las ovejas que están dentro. Y todo aquel que se salta todo eso, o puede ser un ladrón, puede ser un lobo, o mucho peor, puede ser un lobo disfrazado de oveja. Hay que tener cuidado. Otro de los segundos símbolos que nos presenta la Santa Iglesia es justamente una labranza, o sea, un campo, en el cual nosotros ya hemos escuchado varias veces que está el sembrador, que coloca las semillas en la tierra, las hace fructificar, unas caen en tierra buena, otras en pedregullos donde caen piedras, otros inclusive cae a la vera del camino, otros donde hay espinos, etcétera, etcétera. Y una de las metáforas, una de las más bonitas, es justamente nuestro Señor también diciendo que Él es la vid, o sea, Él es la uva, o sea, Él es la raíz, Él es la planta, y nosotros somos los sarmientos, en el cual si estamos juntos con esta vid, junto con esta ceiba que transmite esta vid, nosotros produciremos frutos. Otro de los símbolos también es la construcción. Inclusive nuestro Señor se compara como siendo la piedra angular. Esa piedra angular, ¿qué es una piedra angular? Antiguamente en las construcciones, generalmente las románicas, cuando hacían las cúpulas, tenían una estructura de madera, la cual colocaban todas las piedras, y después tenía una piedra principal arriba, que generalmente es la que sustenta todo el edificio. Si se quita esa piedra, todo el edificio se viene abajo. Entonces, es generalmente una piedra informe en la apariencia, porque a veces tiene varios lados, pero es la piedra, nuestro Señor se coloca como la piedra angular que fue despreciada por los arquitectos. Generalmente los arquitectos para los otros lados cogen unas piedras más homogéneas, con la forma que ellos quieren, pero cuando llega arriba tiene que ser una piedra que se adapte a todo esto. Entonces, la piedra que desecharon los arquitectos se volvió la piedra angular, esa piedra principal en la cual todo el edificio, que en este caso es la Santa Iglesia, está construida. Y esta construcción tiene unos alicerces. No nos olvidemos de la parábola de nuestro Señor, que cuando alguien va a construir, por ejemplo, sobre una piedra, o cuando va a construir sobre una arena. Quien construye sobre arena, llegan los vientos, llegan las tempestades, esa casa vuela, esa casa se deshace. Pero quien está construido sobre una roca, sobre unos alicerces firmes, esa es una construcción realmente firme, segura. ¿Y quiénes son esas piedras? Son justamente los apóstoles, son justamente San Pedro, que nuestro Señor le dice: Pedro, tú eres piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Otro de los símbolos muy bonitos que nosotros vemos es en el Apocalipsis. Es conocida como la Jerusalén celeste. La Jerusalén celeste es muy bonito porque, ¿por qué Jerusalén? Jerusalén, recordemos, en la antigüedad era donde estaba el templo, era el centro, por así decir, de la religión judía, y tener esa visión, ese aspecto de Jerusalén celeste, de justamente representaba y da muy a entender que la iglesia es el centro de nuestra historia, es en ese Jerusalén que baja del cielo, santificada, gloriosa, inmaculada, victoriosa, en el cual al Apocalipsis también le dice como la esposa que se ha embellecido para las bodas del Cordero, ese Cordero nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta iglesia que se prepara, que es nosotros, nos tenemos que ir preparando justamente
para este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nos tenemos que ir santificando. Y es algo muy importante, ya que vimos los símbolos, ver justamente el origen de la Santa Iglesia, cómo nace, cómo se desarrolla, cuándo fue fundada, cuál es su misión, cuál es la misión de la Iglesia. Y es muy bonito porque para este punto nosotros tenemos que subir, coger el don del Espíritu Santo, de sabiduría, y ponernos a los ojos de Dios, cómo Dios ve la Santa Iglesia. Y nosotros vemos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos da una frase muy bonita, que es: el mundo fue creado en orden a la Santa Iglesia. ¿Cómo el mundo fue creado en orden a la Santa Iglesia? Es muy bonito porque nuestro Señor Jesucristo fue la primera criatura que Dios creó, la más perfecta, la más santa, y a partir de ahí, Dios, por así decir, tomó varios aspectos para poder representar justamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el mar es grande, es bello, tiene su profundidad, ¿cuánto más el alma de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo? Pero nosotros tenemos que ponernos en consideración cuál es la finalidad por la cual Dios nos creó. Es justamente amar, conocer y servir a Dios, y con esto salvar nuestras almas. Pero para salvar nuestras almas, tenemos que estar dentro de una iglesia, tenemos que estar dentro de la Santa Iglesia. Porque quien no pertenece a la Santa Iglesia Católica no se salva. Ahí después podemos entrar en consideraciones aquellas personas que con culpa o sin culpa no conocen a la Santa Iglesia. Es muy interesante ese tema, podemos profundizarlo más adelante. Y nosotros, como somos parte de esta Santa Iglesia, nosotros tenemos que salvarnos. Para poder salvarnos tenemos que hacer parte de la Santa Iglesia. Entonces Dios, para crear el mundo, Él tuvo que pensar primero en la Santa Iglesia, como nosotros siendo miembros de esta Santa Iglesia. Entonces es interesante analizar eso. Nosotros inclusive ya dimos la charla sobre la gracia. Nosotros tuvimos la gracia de hacer esa charla y profundizamos varios sobre la gracia. Y la gracia en el cuerpo místico de Cristo, nosotros podemos representar, simbolizar la gracia como si fuese la propia sangre que circula en el cuerpo. El cuerpo, pues imaginemos un miembro que deja de recibir sangre, deja de recibir esta gracia. Ese cuerpo, este miembro, comienza a pasar por un proceso de putrefacción, comienza a podrirse, comienza a perder la sangre, comienza a perder la vida. Y es justamente lo que pasa con nosotros cuando pecamos. Cuando nosotros pecamos mortalmente, nosotros cortamos esta sangre que fluye en nosotros. Pero, ¿en qué momento se podría decir que dejamos de ser parte de la Santa Iglesia? Es un tema muy interesante. El padre Antonio Rollo Marín, él nos explica que cuando alguien comete un pecado mortal, deja de vivir el Espíritu de la Santísima Trinidad en esa persona, deja de correr esa sangre que es la gracia. Pero todavía tiene la fe y la esperanza. Porque la persona que cae en pecado mortal tiene la esperanza de, después de haberme confesado, de ir al sacramento de la confesión, declinar mis pecados al sacerdote y recibir la absolución, yo puedo volver a adquirir esa gracia santificante y vivificante en cada uno de nosotros. Entonces, la fe y la esperanza, se podría decir, es como la piel, por así decir, o el hueso, que todavía me une al cuerpo místico. Pero ya en mí no hay esa vida que había antes. Y si nosotros no volvemos rápidamente a circular la sangre en nuestro miembro, este miembro puede llegar a caer, comienza a justamente una amputación en el cuerpo. Entonces, es muy bonito tener ese lado de los pecados, de la gracia que actúa en medio de nosotros, pero nosotros tenemos que tener en consideración qué es la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Es justamente ese convivio, esas gracias que fluyen a través de nosotros, los católicos. Y nuestro fundador ponía un ejemplo muy bonito de una tela. Quien coge una tela de un extremo y comienza a levantar,
Por más que quiera levantar solo esa parte de la tela, toda la tela se va a ir elevando. Así también pasa con nosotros. Cuando nosotros crecemos y practicamos la virtud y comenzamos a elevarnos, todo alrededor nuestro, todos los fieles, también comienza a elevarse. Comenzamos a perfeccionar justamente este cuerpo místico, este convivio entre nosotros. Pero pasa también lo mismo del lado contrario. Cuando alguien jala para abajo, alguien comienza a haber un declive de todo. Vamos a continuar también aquí con la presentación. Ella, la Santa Iglesia, es preparada por Dios desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Y nosotros vemos cómo Dios siempre tiene una alianza con los hombres, ya sea con Adán y Eva, ya sea con Noé, y vemos varios personajes con Abraham, Isaac y Jacob. Toda esa alianza era un símbolo, era una representación de la alianza que Dios haría después con la Santa Iglesia. Y es muy bonito porque el catecismo de la Iglesia Católica, hay una frase que dice: la reunión de la Iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. ¿Por qué? Porque cuando hubo un pecado, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue la solución, por así decir, la reacción que Dios tuvo? Fue una alianza, una nueva alianza, que es la Santa Iglesia. Entonces, para poder santificar y salvar a todos que se encuentran en pecado, tenemos que encontrarnos dentro de la Santa Iglesia justamente como la arca, que para poder salvarnos, el arca de Noé es una prefigura justamente de la Santa Iglesia. Quien está dentro de esta arca se salva, quien no, pues infelizmente es tragado por la tempestad de los días en que vivimos. Después, esta iglesia fue instituida propiamente por nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, en el cual San Pedro pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos dicen que Elías, otros que un gran profeta. Y nuestro Señor pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y San Pedro toma la palabra y dice: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: Pedro, bienaventurado eres tú, porque no fue la carne que te reveló esto, sino el Espíritu, Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y es muy bonito porque nuestro Señor aquí dice claramente mi iglesia, no dice mis iglesias, ni una iglesia, dice mi iglesia. Eso significa que la iglesia es única, es una. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una. Esos, infelizmente, los protestantes, que tienen cuantas iglesias entre ellos y no consiguen, por así decir, adaptar esta parte de nuestro Señor Jesucristo a la doctrina de ellos, porque nuestro Señor Jesucristo dice mi iglesia es una. Y después nuestro Señor Jesucristo da un poder impresionante a San Pedro, que es justamente que el infierno no podrá destruir esa iglesia. O sea, la iglesia es indestructible, ella no muere. Por más que la ataquen, por más que la deformen, que la desfiguren, que la manchen, ella nunca va a morir. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, Dios le da la funda sobre esta roca que es San Pedro y le da esta estabilidad, esta fortaleza. Y tengamos en cuenta, ¿por qué la iglesia no muere? Porque su cabeza ya resucitó. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Es justamente nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es esa cabeza por la cual santifica y vivifica toda la Santa Iglesia. Después, es muy bonita la Santa Iglesia, coloca este paralelo entre Adán, el viejo Adán y el nuevo Adán, y la nueva Eva, que es muy bonito porque así como Adán de su costado, nuestro Señor Dios sacó una costilla y modeló a Eva, y se podría decir, Eva nació del costado de Adán. Así también nosotros podemos decir que del costado de la lanza que fue
nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado y una lanza le atravesó, es justamente de ese lado que nace la Santa Iglesia Católica. Así como una nueva Eva, la Santa Iglesia nace del costado de nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz. El Catecismo dice así: pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Entonces es bonito tener ese paralelo, saber en qué momento fue instituido por nuestro Señor Jesucristo la Santa Iglesia. Fue instituido justamente con San Pedro, cuando nuestro Señor le dice que le va a dar las llaves y que fundará su iglesia. Y por así decir, la iglesia nace justamente al lado del costado de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué momento? Justamente en el momento de mayor persecución, mayor sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, justamente cuando Él está abandonado aparentemente por todos, inclusive a la humanidad de Él, inclusive por el propio Dios. Y recordemos que nuestro Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué misterio es este? Porque ¿cómo Dios se puede sentir abandonado por el propio Dios? Realmente es un misterio que la razón no alcanza, pero que la fe sí logra comprender, logra amar, sentir. Por así decir, nuestro Señor quiso mostrarnos hasta qué punto Él quiso sufrir por cada uno de nosotros. ¿Y cuál es propiamente la misión de la iglesia? Ya vimos su fundación, ya vimos cómo fue preparada, pero ¿cuál es la misión? Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la misión de la Santa Iglesia es anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Y es justamente lo que nosotros rezamos en el Padre Nuestro. Nosotros rezamos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y qué reino es ese? Es justamente este reino que la iglesia tiene que proclamar, tiene que anunciar y tiene que traer a esta tierra. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, esta es la misión de la Santa Iglesia. Cualquier aspecto, por así decir, de la Santa Iglesia, por ejemplo, las obras de misericordia, por ejemplo, las predicaciones apostólicas, los bautismos, todo es con este objetivo, con esta misión: anunciar y establecer en todos los pueblos. No es en una cultura, no es en un solo pueblo, es en todos los pueblos el reino de Cristo y el reino de Dios. Hermano Alejandro, no sé si usted recuerda que, nuestro Señor, cuando Él resucita, como para darle un fundamento también bíblico a esto, no, porque el catecismo se lo inventó el Papa no sé quién, no. El Señor Jesucristo, cuando se aparece a los 11, Él les da ese mandato: id al mundo entero y proclamad el Evangelio, bautizad a todos los pueblos. El que crea se salvará, el que crea se bautizará y será salvo, el que no se condenará. O sea, es muy claro nuestro Señor. O sea, Él está mandando a los apóstoles, y en nombre de los apóstoles a nosotros, los católicos, a que hagamos apostolado, a que atraigamos a otros hacia esa barca de la salvación que es la Santa Iglesia Católica. Dice nuestro Señor ahí muy clarito: fuera de la iglesia pues no hay salvación. El que se bautice será salvado. Claro, ustedes pues imagino que explicará. Si quiere lo podemos explicar. La ignorancia invencible, la ignorancia culposa, todo eso. Sí, vamos a explicarlo ahora si quiere, ya vamos a entrar. Entonces nosotros vimos, justamente como decía el hermano Sebastián, quien cree, quien se bautiza, va a ser salvo. Pero aquí viene, pongámonos el problema. Imaginémonos, estamos antes del descubrimiento de América, estamos en la época, aquí en las partes de las regiones de América, había muchos indígenas, y podríamos preguntarnos, bueno, ¿será que alguno de ellos se salvó? No conocían, no fueron bautizados propiamente, pero si no fueron bautizados, entonces todos se condenaron. ¿Será que Dios fue, por así decir, no los quiso salvar? ¿Cómo se explica eso? Y es muy interesante porque puede ser por ignorancia. Uno no conoce la Santa Iglesia. Una persona que no conoce la Santa Iglesia, ¿se puede salvar? Sí, se puede salvar. ¿Cómo se puede salvar? Muy fácil. Recordemos que Dios colocó en nuestros corazones, grabó en nuestros corazones los 10 mandamientos. Entonces, toda aquella persona que naturalmente sigue esta ley que Dios impuso en nuestros corazones, se puede salvar. Toda persona que
defiende un ser superior, en este caso digamos Dios, por encima de su propio bien, se puede salvar. Pero ahora pongamos el siguiente caso. Llegan los españoles o los portugueses, dependiendo de la región, comienzan a evangelizar. Ahí, en esos momentos, ellos tienen la conciencia y aprenden que quien no se bautiza no será salvado. Entonces, si una persona ya sabiendo, ya no es por ignorancia, ella ya sabe que necesita ser bautizado para poder salvarse, sabiendo que para salvarse tiene que bautizarse y rechaza el bautismo, ya esa persona, por así decir, compró su condenación, justamente porque esa ignorancia ya la suplió justamente con el conocimiento, con el saber que necesita bautizarse para poder salvarse. Después, es un tema bien interesante porque la iglesia tiene varios estados, por así decir. El catecismo de la Iglesia Católica nos explica que es a la vez visible e invisible. O sea, es material y espiritual. Es una sociedad jerárquica y el cuerpo místico de Cristo. Es una forma, pues está formada por una parte humana y divina. Entonces nosotros explicamos que este lado divino es justamente la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también tiene un lado humano, que somos cada uno de nosotros. Y no sé si está en la presentación, una fotografía que encontramos justamente donde se encuentran, por así decir, esos tres estados. Tenemos la iglesia triunfante, que es justamente todos los santos, todos los ángeles inclusive, que están ya en la gloria, están triunfantes. Son la iglesia triunfante. Está la iglesia purgante, que es justamente la iglesia que está en el purgatorio, que están limpiando, están cambiando su mentalidad justamente para poder alcanzar el cielo. Y después está la iglesia militante, que es justamente cada uno de nosotros que estamos en esta vida, porque como dice Job, la vida del hombre en esa tierra es una constante lucha, es una constante batalla. Por eso la iglesia tomó ese nombre militante, porque tenemos que recordarnos que estamos en guerra, estamos en batalla para poder salvar nuestras almas. Y el enemigo no descansa, el enemigo está acechando, está atrás de cada uno de nosotros justamente para perdernos. Entonces, las luchas van a ser diarias, van a ser constantes hasta el día de nuestra muerte. Porque en este momento vamos a, por así decir, recibir la corona de gloria, el premio por nuestro Señor Jesucristo, que es justamente recibirlo a Él. Él es nuestra recompensa demasiadamente grande, que si nosotros somos fieles, somos perseverantes en esta lucha, en esta milicia que nosotros estamos, nosotros podemos alcanzar. ¿Cuáles son las armas? ¿Cuáles son los instrumentos para poder alcanzar esto? Los sacramentos, la vida de oración, la vida espiritual. Todo esto nos fortalece y nos protege contra estos dardos, contra estos enemigos que ya vamos a ver más adelante, que es justamente el demonio, el mundo y la carne. Esos son los tres enemigos de todo católico, es el enemigo de la Santa Iglesia. Vamos a ver ahora los atributos de la Santa Iglesia. Nosotros rezamos en el credo, justamente en el Niceno Constantinopolitano, el credo largo, como conocido también, que la Iglesia es una. La Iglesia es una. Entonces, ¿por qué se podría decir que la Iglesia es una? La Iglesia es una porque solo tiene un solo Señor. La Iglesia es una porque fue instituida solo por nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia es una porque tiene una sola fe. Si alguien se separa de la fe, deja de pertenecer a la Santa Iglesia, como ya dijimos. Tiene una única esperanza, tiene una única misión. La Santa Iglesia es una justamente porque podríamos decir, pero hermano, un ejemplo, en las misas aquí, no sé, yo estoy en África, yo estoy en Asia, son, por así decir, diferentes a los aspectos, las formas de ser, las presentaciones, pero recordemos que uno solo fue el pastor que nos compró en la cruz a cada uno de nosotros. Uno solo es la fe en la cual nosotros proclamamos. Uno solo
es la esperanza a la cual nosotros queremos alcanzar el cielo. Una sola es la cabeza. Por así decir, nosotros somos miembros de este cuerpo. Y imaginémonos, es un poco extraño, pero que todo el cuerpo sea, no sé, lleno de ojos. Sería extrañísimo. O que todo el cuerpo sean dedos pulgares. Sería totalmente extraño, sería solo piernas. Realmente sería una cosa bien extraña pensar, pero así como existe diversidad de miembros, pero que hacen en la unidad un solo cuerpo, así también ponemos este ejemplo del cuerpo místico. Hay varios miembros, pero están todos vivificados con un mismo espíritu. Recordemos que la Santa Iglesia tiene un mismo espíritu que vivifica todo, que es justamente el Espíritu Santo, el espíritu de caridad, el espíritu de amor. Este espíritu es aquel que vivifica todo, que es justamente la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y esa sangre, que es la gracia que fluye en nuestras venas, fluye en el cuerpo de cada uno de nosotros. Después, la Iglesia es santa. La Iglesia, recordemos que inclusive es impresionante porque es inmaculada, aunque compuesta de pecadores. Porque nosotros tenemos que reconocernos como pecadores. Nosotros estamos a camino de perfeccionarnos. Estamos a camino de alcanzar una gran conversión. Constantemente, día a día, hay que conquistar conversiones para poder alcanzar el cielo. Pero no por eso significa que la Iglesia no sea santa. ¿Por qué la Iglesia se puede decir que es santa? Es justamente porque su esposo, su cabeza, es santo. Cuando la cabeza es santa, todos los miembros son santos. Entonces, Dios, por su sangre, nos compró y nos santifica. Y después es muy interesante porque en María, la Santa Iglesia, ya es enteramente santa. Porque recordemos que Nuestra Señora hace parte también del cuerpo místico. Inclusive, varios comentaristas explican o dan la semejanza, comparan a Nuestra Señora como si fuese el cuello de este cuerpo místico. O sea, aquel miembro que une la cabeza con el resto de los cuerpos. Nuestra Señora es, por así decir, este miembro, este cuello por el cual todas las gracias nos vienen. Pero Nuestra Señora hace parte de la Iglesia y en Nuestra Señora ella ya es enteramente santa. Después es muy bonito porque el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la caridad es el alma de la santidad. Y vale mucho la pena recordar el trecho de Santa Teresa del Niño Jesús, que ella justamente explicaba que cuando ella era pequeña quería, por así decir, tener todos los miembros, si le explicaban que tenía que, por así decir, el cuerpo místico, entonces no puede ser pulgar y pie al mismo tiempo. Entonces no puede ayudar, por así decir, las personas que hacen apostolado, van de misión, por así decir, son esos pies. Y al mismo tiempo ella quería ser la mano que ayuda, la que confiesa, que perdona. Y ella justamente explica eso. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí, el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra que es eterno. Y es muy bonito porque ella se dio cuenta que a través de este amor, ser por así decir el corazón de este cuerpo místico, que es justamente la caridad, ella podía abarcar y llegar a ayudar a todos los miembros. Otro de los atributos de la Santa Iglesia es justamente ella es católica, es santa y es católica. ¿Qué significa propiamente católica? Católica significa justamente universal. Nosotros estamos hoy, miércoles de la primera semana de Cuaresma. Recordemos que la Iglesia es católica, entonces si yo voy a misa aquí en El Salvador o voy a misa en Australia,
en China, en Japón, donde sea, Canadá, cualquier parte del mundo. Siempre va a ser las mismas lecturas, siempre van a ser la misma liturgia, siempre vamos a reunirnos sobre, por así decir, una misma comunión que es justamente nuestro Señor Jesucristo, que está en las especies de pan y vino. Entonces ella es católica, ella es universal. Primero también porque anuncia la totalidad de la fe. Después abarca a todos los pueblos y a todos los tiempos. La iglesia es, por así decir, un faro por el cual ella está inmutable, fundada sobre roca, en el cual nosotros tenemos que alinear, por así decir. Inclusive, es muy bonito, el señor doctor Plinio contaba el ejemplo justamente de un reloj, que realmente antiguamente era muy difícil que las personas andasen con reloj. Tenían que ver o a la torre de la iglesia o un reloj que había en la ciudad. Y cuando comenzaron a salir los relojes de bolso o de mano, a veces tenían ciertos imperfectos y había que estar constantemente o darle cuerda o ajustándolo a un reloj principal. Y Dr. Plinio justamente decía que era un símbolo justamente de la Santa Iglesia. Nosotros tenemos que adecuarnos a el tiempo y el horario que marca la Santa Iglesia. Nosotros tenemos que configurar nuestro reloj justamente con la Santa Iglesia. Entonces ella es católica, ella abarca todos los pueblos y abarca todos los tiempos. Y después ella es apostólica. Apostólica porque está fundada justamente sobre los apóstoles. Nosotros ya vimos cuando nuestro Señor le dice a San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los apóstoles después tenían que hacer apostolado, tenían que convertir a demás personas justamente para que ellos también fuesen testigos y ellos fuesen los verdaderos continuadores de la Santa Iglesia. Así los papas son una continuidad de San Pedro, así también todos los obispos son una continuidad de estos apóstoles que nos guían y nos ayudan a continuar, a hacer propiamente, a alinear todas nuestras dificultades, todos nuestros ámbitos justamente a la Santa Iglesia Católica. Nosotros conocemos estos cuatro y es muy interesante. Aquí les cuento un hecho que pasó en la vida de San Pío X. Él estaba una vez dando una conferencia justamente para seminaristas, una clase, y preguntó: ¿quién me puede decir los atributos de la Santa Iglesia Católica? Hay un seminarista, levantó la mano. Ella es una, santa, católica y apostólica. San Pío X dijo: muy bien, ¿qué más? Ahí el seminarista dijo: romana, o sea que nosotros tenemos la primacía de la iglesia en Roma. Muy bien, ¿y qué más? Y en ese momento todo el mundo quedó en silencio. Y San Pío X justamente agregó: la iglesia es perseguida. Y es muy interesante porque siempre a lo largo de cualquier tiempo, cualquier historia, podemos coger en la historia de la iglesia, podemos ver ataques internos, ataques externos. La iglesia siempre fue perseguida. Ya desde que nació, ella fue perseguida. ¿Y por qué es perseguida? ¿Por qué? ¿Cuáles son los enemigos? Nosotros ya mencionamos el demonio, el mundo y la carne. ¿Por qué la iglesia siempre es tan perseguida? Porque justamente ella es este faro que no cambia. Entonces, aquí podríamos hacernos una pregunta: ¿la iglesia se tiene que adaptar a nosotros o nosotros a la iglesia? Y es justamente el Papa, en una carta encíclica, Papa Pablo VI, justamente se hace esta pregunta y la responde en una carta encíclica llamada Ecclesiam Suam. Voy a leer literalmente lo que él nos explica. Él dice así: ¿no es acaso verdad que frecuentemente el clero joven, o también algún celoso religioso, guiado por la buena intención de penetrar en la masa popular o en grupos particulares, trata de confundirse con ellos en vez de distinguirse, renunciando con inútil mimetismo a la eficacia genuina de su apostolado? El gran principio anunciado por Cristo se presenta de nuevo en su actualidad y en su dificultad.
estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y dichoso nosotros y aquel que siempre vive para interceder por nosotros, eleva todavía su alta y tan conveniente oración ante el Padre Celestial. No ruego que los saque del mundo, sino que los guarde del mal. Y justamente aquí Él nos explica justamente que la iglesia no se tiene que adaptar a los tiempos. Inclusive estamos comentando con un hermano en esta semana una frase que él decía y es bien interesante. No sé de dónde la habrá sacado, se me ocurrió ahora, tengo que investigarles. Pero él decía una frase bien interesante que decía justamente, si la iglesia se hubiese adaptado a los tiempos en que vivió, hubiese perecido con ellos. Porque imaginémonos la iglesia en su inicio, por ejemplo el Imperio Romano. ¿Qué es hoy en día el Imperio Romano? El Imperio griego, ¿qué es hoy en día? Todos esos tiempos, por así decir, fuertes, no es nada. Hoy en día ya pasaron. Y si la iglesia se hubiese adaptado a estos tiempos, ella hubiese perecido con ellos. Entonces es bonito cómo la iglesia es inmutable, ella es una, ella es santa, católica, apostólica, romana, pero también perseguida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos justamente en esta barca en la cual estamos siendo agitados, revoltados por esa tempestad en el mundo en el cual vivimos, pero recordemos que en el arca está nuestro Señor Jesucristo, aquella imagen de nuestro Señor en medio de la tempestad, durmiendo en el arca, y de repente llegan los apóstoles, Señor, ayúdenos, que estamos muriendo, estamos pereciendo. ¿Qué responde nuestro Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Inclusive Santa Teresa explica que si ella estuviese en ese lugar, en lugar de los apóstoles, ¿ella qué haría? Ella quedaría contemplando a nuestro Señor Jesucristo durmiendo, sabiendo que pase lo que pase a nuestro alrededor, nuestro Señor Jesucristo está en la barca. Y si Él está en la barca no va a perecer, no va a hundirse. Inclusive, Dr. Pino decía, yo sería más osado que ella, yo me dormiría a los pies de nuestro Señor Jesucristo, teniendo esa certeza, esa confianza que la iglesia nunca será avalada por todas estas tribulaciones. Y entonces aquí podemos preguntarnos justamente el título de esta reunión, de esta charla, ¿dónde está la Santa Iglesia? ¿Dónde la encontramos? Y la respuesta es justamente la encontramos en todos sus miembros, en todos nosotros que pertenecemos a ella. Y aquí viene una pregunta que nos podríamos hacer. Bueno, entonces, ¿quién pertenece verdaderamente a la Santa Iglesia? Y aquí tengo el texto, lo puse en la presentación, ahí para que todos ustedes también puedan tomar captura de pantallas a lo largo de la charla, y en esta frase del Catecismo de la Iglesia Católica, que justamente nos explica esto. Están plenamente incorporados a la sociedad, que es la Iglesia, aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan integralmente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que rige por medio del sumo pontífice a los obispos mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no pertenece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Entonces, es muy bonito que nos explica, tiene que aceptar integralmente, o sea, todo, la doctrina de la Santa Iglesia. Alguien que no esté de acuerdo a esta doctrina no hace parte de la iglesia, no hace parte de este cuerpo místico. Y es muy bonito porque nos explica la Santa Iglesia, el Catecismo, varios santos a lo largo de la historia. Por ejemplo, a los pies de la cruz estaba Nuestra Señora y ella era la única, por así decir, la iglesia se refugió en la persona de ella. Era la única persona donde vivía la Santa Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo había muerto y alguien podría preguntar, pero hermano, las santas mujeres, inclusive San Juan Evangelista estaba ahí, ¿por qué ellos no hacían parte de la Santa Iglesia? Porque justamente por esta integridad, porque ellos
creían, veían en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero no esperaban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La única que esperaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo era Nuestra Señora. Y por eso ella guardaba integralmente, por completo, toda la fe, que es justamente creer en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Nuestra Señora fue la única persona en esos 3 días que nuestro Señor estaba en el seno de la tierra, como Él mismo explica, fue la única que mantuvo, por así decir, la vela de la Santa Iglesia en su alma. Y es muy bonito porque así como nuestro Señor Jesucristo, inclusive nuestro fundador Monseñor Juan, en el libro de San José, quien lo conoce, da esa metáfora muy bonita, que así, por donde pasa la cabeza, pasa el cuerpo. Por donde pasa, por así decir, la aguja, va atrás el hilo, tiene que pasar. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando nació, por ejemplo, Él era pequeño, era indefenso y fue perseguido, tuvo que ir a Egipto. Así también la Santa Iglesia, cuando estaba naciendo, cuando estaba siendo pequeña, se estaba siendo formando, fue perseguida. Tuvimos los mártires. Después nuestro Señor Jesucristo en la juventud comenzó a hacer milagros, comenzó a hacer prodigios, manifestando su poder. Así también la Santa Iglesia, con los santos, con los milagros que hacía, por ejemplo, en la Edad Media, ella comenzó a propagarse en todo el mundo. Después nuestro Señor Jesucristo, discutiendo con los fariseos, discutiendo con los doctores de la ley, así la Iglesia también estaba defendiéndose de las persecuciones, inclusive los protestantes, de todas las luchas internas. Entonces tenemos siempre ese paralelo de la vida de nuestro Señor Jesucristo con la vida de la Iglesia. Y nosotros podemos decir, bueno, y actualmente, ¿en qué parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo está viviendo la Santa Iglesia? Y justamente podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, la Iglesia justamente está en su pasión, está en sus sufrimientos, en la cual está siendo perseguida, está siendo deformada, está siendo maltratada. ¿Pero por quién? Por cada uno de nosotros. Cuando yo cometo un pecado, yo estoy ofendiendo a la Santa Iglesia. Yo que hago parte y soy parte de este miembro, de este cuerpo, yo estoy amputando a la Santa Iglesia cuando permanezco en pecado. Entonces, es un momento de hacer parar, estamos en Cuaresma, hacer un examen de conciencia. Yo, ¿cómo trato a la Santa Iglesia? ¿La trato como una madre o me da indiferencia? Y así como en la pasión de nuestro Señor Jesucristo hubo varios personajes, yo me puedo ubicar en uno de esos personajes. Por ejemplo, ¿será que soy un Pedro que se avergüenza de ella por miedo de que dirán los otros? Ay, que si yo llego al trabajo se ríen de mí porque ando rezando el rosario. Entonces no, yo no soy católico, me digo que no soy católico, pero si lo soy, o realmente no lo soy. Soy un Pedro que estoy vendiendo, me da vergüenza de estar con la Santa Iglesia. ¿O acaso soy un Judas que vende por las riquezas de este mundo de la Iglesia, por el mundanismo, que se entrega? ¿O acaso soy un Pilatos que se lava las manos? Sé de todas las dificultades que está pasando la Iglesia y no me interesa, no me importa. ¿O acaso soy un soldado romano que le atraviesa, que le flagela, que le corona de espinas a la Santa Iglesia? ¿O acaso puedo ser un cirineo? Recordemos ese personaje, Simón Cirene, que ayuda a cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así también yo puedo ser un cirineo de la Santa Iglesia. Yo puedo ayudar a la Santa Iglesia con mis actos de virtud, con mis actos de virtud, con confesiones, seguir todos los mandamientos. Entonces es un momento para ponernos un examen de conciencia. ¿Yo hago parte de la Iglesia? Sí. ¿Estoy bautizado? Sí. Pero yo, ¿cómo me comporto con ella? ¿Yo cómo la trato? ¿Cómo la asocio? Entonces, ¿cómo podemos decir? Porque justamente lo que decía un escritor, Orígenes, al inicio, decía, donde hay pecados, allí hay desolución, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, donde se resaltaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, al inicio que se veía al inicio de la Santa Iglesia. Todos vivían con un solo corazón y una sola alma. Entonces, pongámonos en ese estado de examen de conciencia.
veamos que solo hay dos caminos. O yo hago parte de la iglesia o no hago parte de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo en esta cuaresma nos está apretando, nos está ayudando a decidirnos a ser íntegros, a ser realmente parte de la Santa Iglesia. ¿Acaso se puede decir, inclusive nuestro Señor Jesucristo dice en el juicio, unos están a su derecha y otros a su izquierda? Unos estarán con la gloria con Él y otros estarán en el infierno. ¿Yo en qué punto estoy? Si no soy santo, estoy del otro lado. Si no soy íntegro, si no defiendo a la Santa Iglesia, estoy del otro lado. Entonces tengamos cuidado y pidamos justamente esta gracia. Aquí ya terminamos. No sé si el hermano Sebastián tiene unas preguntas. Vamos a pedir esa gracia a Nuestra Señora, a nuestro Señor Jesucristo, justamente, que ellos nos iluminen, nos guíen, que nos hagan, que hagamos parte justamente de esta Santa Iglesia, que la defendamos, que la cuidemos y que no la menospreciemos. Perfecto, hermano Alejandro. No, muchísimas gracias por la charla. Es muy interesante todo lo que nos ha comentado, conocer a la institución a la que pertenecemos nosotros. Es obligación de nosotros como católicos conocer nuestra historia, conocer los fundamentos de nuestra fe para así poder hacer apostolado con los demás y también, ¿por qué no?, defender nuestra fe católica, defender nuestra Santa Iglesia Católica. Porque lastimosamente pasa eso, que muchas personas no tienen los conocimientos, los fundamentos, muchos por desinterés, a veces por pereza, y llega cualquier protestante, cualquier evangélico, y le da 3 vueltas y lo deja inseguro y la persona ya empieza a dudar de un montón de cosas de la iglesia. Y la Iglesia Católica tiene explicación para todo, tiene respuesta para todo. Así que, como usted bien dice, esta cuaresma es un buen momento para hacer un examen de conciencia, ver en qué punto estamos también en cuanto a nuestra vida espiritual y también en cuanto a nuestro conocimiento, nuestro estudio de la doctrina católica. Y es un buen propósito para esta cuaresma, para lo que queda, de profundizar, estudiar el catecismo, estudiar las Sagradas Escrituras, estudiar cuestiones de nuestra fe, historia de la Iglesia, para conocer más y, conociendo más, amar mucho más a la Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, hermano Alejandro, yo le agradezco mucho en nombre de todas las personas que están aquí viendo la charla, y si quiere, para terminar, rezamos una oración. Antes que nada, pues recordándoles que den like al video, compartan, dejen sus comentarios y invitándoles para que nos sigan acompañando todos los lunes en los podcasts a las 7 de la noche y todos los miércoles en la charla 7:30 de la noche, que eso es una buena forma también de profundizar y conocer más nuestra fe. Así que, si quiere, terminamos con una oración. Con mucho gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.